Continuando nuestro tema de la microcirculación, ahora vamos a ver la importancia que tiene el sistema linfático en conjunto con los vasos para permitir de forma exitosa esa microcirculación. Recordemos que cuando hablamos de microcirculación estamos hablando de los capilares. Hasta ahorita hemos mencionado los capilares arteriales, los capilares venosos y ahora vamos a hablar de los capilares del sistema linfático. Cuando hablamos del sistema linfático, sepamos que es un sistema aparte al sistema venoso arterial. O sea que cuando hablamos de sistema circulatorio, dentro de ese sistema hay que considerar que el sistema linfático participa de forma directa con este sistema circulatorio. Si no existiera sistema linfático o si falla el sistema linfático, definitivamente el pronóstico corporal es malo. Es lo que ocurre cuando una persona está padeciendo de un cuadro fisiopatológico en donde el sistema linfático se ve afectado. Ahí estamos hablando de un caso de cáncer para el sistema linfático. Bien, considerando entonces la importancia anatómica que tiene, es decir, va acompañado siempre, ese vaso circulatorio siempre irá acompañado comúnmente de vaso linfático, es decir, que no podemos pensar en que el paquete vena, arteria, nervio, no tiene un vaso linfático. También tendrá una redecilla linfática y tenemos regiones en donde son más evidentes los vasos linfáticos que ya se vuelven un poco más grandes y tienen la gran función de ir depurando esa linfa, que son entonces los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos los vamos a encontrar en ciertas regiones, entre ellas a nivel de huecos popliteos, a nivel de las ingles o inguinales y luego a nivel de la región torácica, que ese ya viene a ser el conducto torácico. Luego miembro superior, toda la región lateral del cuello, ahí vamos a encontrar ganglios linfáticos. A nivel axilar también encontramos ganglios linfáticos. Quiere decir que no tenemos sistema linfático solo ahí en estas regiones que acabo de mencionar. El sistema linfático va a estar en todo el cuerpo, pero hay regiones que son las que mencioné en donde los vasos se vuelven un poco más amplios y tienen una gran función que va a hacer recibir esa linfa y van a tener estas pequeñas válvulas para ir depurando la linfa, a modo que cuando llegue al conducto torácico llega relativamente más limpia y está menos sobrecargada el conducto torácico. Bien, recordemos entonces que cuando hablamos de la microcirculación hacemos énfasis en los capilares linfáticos. Sepamos que el sistema linfático entonces incluye los vasos, los capilares y los ganglios, todo ese es el sistema linfático. Sepamos que es considerada una vía accesoria para permitir la fluidificación de ese líquido. Es decir, que se dice que la linfa va en conjunto, hablando de componente, va en conjunto de la mano con el líquido intersticial. Solamente que más adelante vamos a ver en sí su componente, pero es una vía accesoria para ir depurando y mantener prácticamente limpio el organismo. Sepamos que los vasos linfáticos lo que más transportan van a ser las proteínas, que son macropartículas. Entonces las proteínas no las vamos a encontrar fluidificando a nivel de la circulación como tal, sino que lo vamos a encontrar fluidificando a través del sistema linfático. Ahí es donde lo vamos a encontrar, para que no se saturen los espacios intersticiales, para que no se queden depositadas esas macropartículas, que si se quedan depositadas probablemente estamos ante un proceso de inflamación. Bien, aquí podemos observar en la imagen entonces el conducto torácico. El libro de referencia nos proporciona esta imagen en donde podemos evidenciar que tenemos entonces un conducto torácico derecho y un conducto torácico izquierdo. El conducto torácico izquierdo se dice que es mayor, es más amplio. ¿Por qué? Porque está en conexión directa con los vasos linfáticos de miembros inferiores, mientras que el conducto torácico derecho va a recibir
toda esta linfa que viene de miembros superiores y de la región de cabeza y de cuello. Entonces, sería incorrecto decir que el conducto torácico izquierdo recibe la linfa proveniente de cabeza y de cuello, por ejemplo. La linfa, entonces, que viene a ser la encargada de recoger esas macropartículas del intersticio y llevarlas entonces hacia el conducto torácico, sepamos de que va a llegar a una unión específica en donde ahí deja de ser sistema linfático y ya viene entonces el sistema venoso de la circulación, que viene a ser entonces a nivel de la región subclavia. Esta región subclavia viene entonces a permitir, gracias a la vena yugular, que permite que se convierta, que la vena yugular reciba esa linfa proveniente de todo el cuerpo como tal, según el conducto al que estemos haciendo referencia. Sepamos, hablando del sistema nervioso central, específicamente el cerebro, el sistema nervioso central tiene su propia linfa, ¿sí? Que viene a ser entonces el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo va a fluidificar a nivel del cerebro y de la médula espinal. Tiene su propia fluidificación y tiene la gran función de mantener entonces esa limpieza del sistema nervioso central. Por eso una persona que tiene, por ejemplo, una hidrocefalia va a tener problema de la fluidificación de ese líquido cefalorraquídeo asociado a diferentes causas, entre ellos una malformación congénita o a consecuencias de una infección severa del sistema nervioso central. Bien, hablando ahora ya de los capilares linfáticos, es decir, ya esa fase terminal de ese vaso. Sepamos que los capilares linfáticos van a permitir entonces por medio de difusión, recibir entonces las macropartículas para que puedan fluidificar a través de todo ese torrente linfático. Sepamos que el líquido que vuelve a la circulación a través de los linfáticos como tal va a tener sustancias de peso molecular alto. Entonces, y también el sistema linfático está conformado por los glóbulos blancos. Hablando específicamente de los capilares linfáticos, sepamos que los capilares linfáticos entonces dependen específicamente de qué tanto tienen que depurar, ¿sí? Esa depuración va a variar según la actividad física que la persona haga. Mientras estamos en una fase de sedentarismo, si yo estoy sentada, si estoy acostado, si estoy en un trabajo de oficina de forma directa sentada, probablemente esa depuración va a ser menos. Pero si yo ahorita me levanto y me voy caminando 1 kilómetro o si ya hago ejercicio como tal, esa actividad capilar linfática se va a aumentar porque se va a generar entonces por homeostasia, por equilibrio corporal, se van a generar definitivamente más oxígeno para poder alimentar los músculos esqueléticos y las células del organismo, pero también se va a depurar más sustancias macropartículas que van a fluidificar a través de ese sistema linfático. Entonces, según la actividad física que haga la persona, por eso es que se dice el tipo de metabolismo que tienes o la velocidad del metabolismo con la que cuentas. Es decir, que mientras el metabolismo más activado lo tengamos siempre de forma equilibrada, pues vamos a estar ante un proceso de depuración más efectivo o más sano. Aquí podemos observar los capilares linfáticos. Aquí entonces hablamos de que los capilares linfáticos van a tener válvulas y estas válvulas van a depender de esta actividad que se haga. Si mientras más actividad se tenga, pues esas válvulas se van a abrir y cerrar más rápido o con más frecuencia. Mientras menos actividad se tiene, estas válvulas prácticamente van a estar menos estimuladas y por ende pueden llegar a caer a una fase ya fisiopatológicamente hablando, en que dejen de funcionar. Si no tenemos una enfermedad base, no va a pasar. Pero si tenemos una enfermedad base, por ejemplo, y además estamos ante una lesión, estamos ante un proceso donde hay una inflamación, una cadena inflamatoria crónica, definitivamente estas válvulas van a estar
disminuidas, van a estar menos estimuladas, generando entonces ese enlentecimiento metabólico, y ahí viene la importancia de la fisioterapia, si estamos hablando de algún aporte energético para promover esta función de las bombas, de las válvulas linfáticas, que nos darán las bombas linfáticas que más adelante las mencionamos. Entonces, que por ejemplo podemos utilizar algún tipo de corriente eléctrica para promoverlo, pero como no estamos en electroterapia, hablando de nuestros otros agentes físicos que tenemos, podría ser entonces un tipo de contracción muscular. Si hablamos de un proceso, de algún procedimiento quirúrgico en donde por el momento está contraindicada una movilización, ahí viene entonces la importancia de los ejercicios de contracciones isométricas. Entonces las contracciones isométricas van a promover esta válvula linfática, pero mi paciente no responde y no hay una contracción isométrica de parte de él. Puedo hacerlo entonces con electroterapia, o puedo hacerlo una movilización pasiva, no tanto, porque la movilización pasiva está dirigida de forma directa al componente articular. Bien, entonces aquí podemos observar esa imagen en donde nos observamos esa válvula linfática, que ya nos quedó claro que se va a estimular según la actividad de mi paciente, de la persona como tal. Hablando ahora de esta formación de la linfa, sepamos que la linfa deriva del líquido intersticial, porque ya comprendimos que dentro del líquido intersticial van a estar fluyendo esas macropartículas, pero no se quedan de gran peso molecular, entre ellas las proteínas, no se quedan en ese intersticio, en ese líquido intersticial, sino que tienen que ser recogidos de forma directa por medio de los ganglios, no, por medio de los capilares linfáticos, y estos capilares linfáticos recogen esas macropartículas que van a entrar entonces a ese sistema linfático convirtiéndose en linfa. Se dice entonces que el componente de la linfa es muy parecido al líquido intersticial, por ende ahí hablamos de azúcares, hablamos de los iones, y hablamos entonces también de macropartículas de gran peso molecular, entre ellas proteínas. Sepamos que la linfa va a variar según la región en la que se encuentre. El libro de referencia menciona que nos pone entonces comparándolo hacia la linfa que se genera en el hígado. Comparándolo, entonces se dice que se maneja un promedio de 2 gramos por decilitro esa concentración proteínica de la linfa. Pero hablando del hígado, se habla que tenemos alrededor de 6 gramos por decilitro, claro, por la gran función que tiene el hígado de ser ese depurante, de convertir todas esas sustancias químicas que recibe nuestro organismo, degradarlas y poderlas convertir aptas para nuestro organismo. Bien. Ahora, por ejemplo, también hemos mencionado que dentro de las macropartículas podemos mencionar algunos virus, algunas bacterias. Las bacterias entonces no tendrían que entrar a nuestro torrente sanguíneo. Cuando entran a nuestro torrente sanguíneo estamos ante un proceso fisiopatológico. ¿Por qué es que no entran esas bacterias a nuestro torrente sanguíneo? Gracias a la linfa, gracias al sistema linfático, porque entonces una bacteria ingresa a nuestro organismo por una o por otra forma y las va a recibir el sistema linfático, y ahí va a ser el encargado de depurar. Si no se depura, es entonces el paciente empieza con estados febriles, no mejora hasta que se hace un análisis y entonces ya se comprueba que tiene una bacteria. Y si no recibe todo el proceso médico conveniente, no va a mejorar. Pero no quiere decir que si tiene una infección de origen bacteriana, ya está, la sangre ya está infectada de esa bacteria. No. Esto está circulando a través del sistema linfático, y ahí se mantendrá hasta que se le dé el antibiótico acorde al tipo de bacteria que sea. Si se pasa a un torrente sanguíneo, estamos hablando ya de una sepsis generalizada, y ahí el pronóstico es más que malo. Bien, ahora hablando un poco de la velocidad del flujo linfático. Aquí viene lo que hemos mencionado de la actividad física. Se dice entonces que un ser humano en reposo genera alrededor de 100 mililitros por hora de flujo linfático, ¿sí? Se dice entonces que si se genera eso a través del conducto torácico,
se fluirá alrededor de 20 mililitros. Entonces, se dice que va a producir un total de flujo linfático estimado entre 120 mililitros por hora. Es decir, hablándolo en un día, de 2 a 3 litros de linfa es la que fluye en todo nuestro organismo, de 2 a 3 litros al día, es decir, en 24 horas. Este promedio va a variar, sí. Por ejemplo, si soy un atleta de alto rendimiento, definitivamente voy a producir más, pero es porque el metabolismo trabaja más, ¿sí? Si se pierde esta capacidad de producción de la linfa en menos de 24 horas, la persona se va a morir. Bien, ¿qué factores influyen sobre este flujo linfático? ¿Verdad? Primero, ya hemos mencionado hasta ahorita la actividad física, pero ahora hablando de de factores que influyen dentro de nuestro organismo. Aquí vamos a tener primero la presión hidrostática capilar. Esta presión hidrostática capilar es la que dice la velocidad con la que tiene que fluir esa linfa dentro del organismo. Si no tuviéramos esta presión hidrostática capilar, nos morimos, ¿sí? O se necrosa el tejido. Esa es una. La segunda, el segundo factor de este flujo linfático viene a ser la presión coloidosmótica del plasma. Entonces, aunque el plasma lo hemos mencionado, sin embargo, sepamos que el plasma influye de forma directa sobre la fluidificación de la linfa y por ende la fluidificación de esta circulación sanguínea. También tenemos el aumento de la permeabilidad de los capilares. Los capilares pueden estar permeables en un estado sano. Pero, por ejemplo, si hablamos de lesión, si estamos ante un proceso inflamatorio, la permeabilidad de los capilares va a variar según la semana de evolución que tenga la lesión de mi paciente. Bien, ahora hablando de esta bomba linfática, sepamos entonces que este flujo linfático también depende de esta bomba linfática, la velocidad con la que cuente esta bomba linfática capilar. Es entonces las válvulas que hemos mencionado que tienen estos capilares linfáticos tienen la característica de hacer una dilatación y una constricción. Entonces esta dilatación y esta constricción es simultánea, es decir, que observamos la imagen tiene como segmentos del vaso linfático. Cada segmento se tiene que llenar para que entonces se pueda abrir esa siguiente válvula y pueda fluidificarse hacia el siguiente segmento y así sucesivamente. No quiere decir entonces que de este vaso capilar, de este vaso linfático, todas las válvulas se tienen que abrir al mismo tiempo. No, prácticamente va a ser de forma alterna entre que cada segmento de los vasos linfáticos se va a ir llenando y así pasando hacia el siguiente espacio. Es entonces que por eso se dice que esta bomba linfática depende de la estimulación que reciba. Esta estimulación va a ser de forma intrínseca, es decir, el estilo de vida que tenga, si soy sana, si no tengo enfermedades base y si soy activa. Versus, no sé si podemos mencionar que tengo una enfermedad base o no, pero sí una persona que es muy sedentaria y de verdad no tiene ningún tipo de actividad física, definitivamente se va a enlentecer esta bomba linfática. Ahora si hablamos de un tipo de promedio de actividad física, llamémosle relativamente activo, es decir, en donde se levanta de su cama, hace sus quehaceres de la casa, toma su carro, va a su trabajo, está en su trabajo y luego vuelve. Eso es una actividad relativamente que va a mantener estimulada la bomba linfática. Pero si estamos ante un proceso en donde un factor endógeno influye de forma negativa sobre esta bomba, por ejemplo, una fase de inflamación cronificada, una enfermedad base, un sobrepeso que ya ha generado una enfermedad base, son factores que van a influir de forma directa para esta bomba linfática. ¿Es necesario que esta bomba linfática se mantenga sana? Definitivamente sí, porque si no se mantiene sana, no va a estar, hablando del intersticio, no va a estar limpio y si ese intersticio nos lo imaginamos en un músculo esquelético, definitivamente va a estar enlentecido esa unión neuromuscular para mantener entonces activo el músculo esquelético. Si nos imaginamos en una articulación de tipo diartrósica, sinovial, es decir,
esta articulación como tal probablemente va a estar enlentecido la producción de líquido sinovial, y recordemos que el líquido sinovial es el encargado de mantener ese movimiento articular no doloroso para poder hacer nuestras actividades de la vida diaria. Entonces, si nos damos cuenta, son temas muy específicos, pero son súper importantes para la aplicación de alguna técnica como fisioterapeutas. Bien, este bombeo entonces, este movimiento, este trabajo de las bombas linfáticas, como tal, vamos a decir, primero, ya mencionamos los factores que influyen para mantener fluidificado la linfa. Pero ahora bien, tenemos ciertos factores externos, ya no es endógeno, sino que ya es externo, en donde son factores que van a influir de forma directa sobre esta bomba linfática. Lo primero acá, que ya había hecho yo el ejemplo de las contracciones isométricas, que vienen a ser entonces las contracciones isométricas de los músculos esqueléticos circundantes, ¿sí? Bueno, yo mencioné contracciones isométricas, claro, dependiendo del estado de mi paciente y el objetivo y todo, pero si yo quiero promover esa bomba linfática, yo necesito hacer contracciones musculoesqueléticas para promoverla. El movimiento de cada segmento corporal. Luego nos menciona aquí las pulsaciones de las arterias adyacentes a los linfáticos, es decir, las arterias participan de forma directa para promover este trabajo de la bomba linfática, y también la compresión de los tejidos por objetos situados fuera del cuerpo. Es decir, por ejemplo, si estamos ante un proceso inflamatorio en donde toda esta inflamación subaguda, por ejemplo, está aumentado este líquido intersticial. Y yo digo, bueno, ¿qué puedo hacer yo para reducir este líquido intersticial, este aumento de líquido? Puedo venir y decir, bueno, ok, voy a utilizar un vendaje compresivo durante mi tratamiento para ayudar a reducir este aumento de líquido que hay, pero voy a estimular entonces que por medio de esta compresión externa se genere un estímulo para la bomba linfática. Bien, ok. Aquí ya se los mencioné. Ahora vamos a hablar un poco siempre hablando de esta bomba linfática capilar, sepamos que aquí hablamos cuando hay un exceso de líquido, es decir, el libro de referencia nos menciona esta hinchazón tisular. Pero sepamos entonces que este aumento de líquido va a depender aquí viene por qué la importancia de reconocer la semana, el momento en que la persona se lesionó, en que la persona, qué ha pasado desde su lesión, qué ha recibido antes de haber llegado conmigo como fisioterapeuta, porque mi actuar fisioterapéutico va a depender de estos datos claves que me tiene que dar mi paciente, el familiar, los datos del médico que me lo haya referido, cómo haya llegado conmigo, para entonces yo poder venir y pensar fisiológicamente cómo está todo este proceso. Ahora bien, hablando siempre de esta bomba linfática, si nosotros no estimulamos esta bomba linfática, la persona no se va a recuperar. Es por eso entonces que muchas veces cuando el paciente ha estado durante un proceso de inmovilización prolongado y el médico tratante o el vecino, alguien le dice, mira, ahí tenés que mover porque si no, no te vas a recuperar. Pero es que yo tengo mucho dolor. O llegan con uno y dicen, mira, señor, es que a mí me duele y no me voy a mover. Bueno, ok, aquí viene entonces de verdad nuestro actuar fisioterapéutico de decir, ok, yo necesito estimular esta bomba linfática capilar, yo necesito promover todo este intercambio de difusión, por medio de difusión, este intercambio de líquidos para que en realidad mi paciente empiece a reducir esa inflamación, a mejor y que llegue a un punto de promover esa reparación de tejido, porque si no se logra esa reparación de tejido, no vamos a mejorar al paciente. Bien. Entonces, hasta ahorita hemos comprendido que el sistema linfático tiene un papel clave. No podemos pensar, como fisioterapeutas, no podemos excluir a nuestro sistema linfático. El sistema linfático, entonces, en realidad tiene la gran función de permitir la concentración adecuada de proteínas en el organismo, de hacer que el líquido intersticial sea, el volumen sea el correcto, y permitir así entonces las presiones internas del intersticio extracelular e intracelular sean las adecuadas. Ok, hablando ahora un poco del control local y humoral de este flujo sanguíneo. Cuando hablamos entonces de este control local del flujo sanguíneo,
En respuestas a las necesidades tisulares, vamos a decir que uno de los principios de la función circulatoria es la capacidad de controlar su propio flujo sanguíneo local en proporción a sus necesidades metabólicas concretas. Es entonces aquí que venimos a decir, primero, las necesidades específicas del flujo sanguíneo en los tejidos incluyen aspectos como ese aporte de oxígeno en los tejidos. Si mientras más actividad tenga un tejido, mayor oxígeno va a demandar, por ende más se va a generar tanto circulación sanguínea como circulación linfática. Si promovemos entonces esta circulación, hablamos de que el aporte de nutrientes va a ser el mejor, va a ser óptimo. Entonces también hablamos de no pensemos solo en oxígeno, sino que pensemos en glucosa, en aminoácidos, en ácidos grasos, que ya comprendimos que todos estos componentes son necesarios para mantener la estructura celular. Y si esta estructura celular se mantiene, se va a permitir entonces ese intercambio de sustancias a través de la membrana, por ejemplo. También eliminación de ciertas sustancias, entre ellos el dióxido de carbono, los iones de hidrógeno. Por ende, aquí estamos hablando de ese equilibrio iónico, para mantener esa homeostasia corporal y así entonces que nuestro organismo mantenga el nivel adecuado de las diferentes sustancias. Entre ello también, ¿qué podemos mencionar que no podemos dejar por un lado? Va a ser el transporte de las hormonas para que estas hormonas entonces mantengan los mecanismos tanto a corto plazo como a largo plazo. Entonces, hablando de los mecanismos de control de flujo sanguíneo, aquí vamos a decir que está subdividido en dos fases. Primero, el control a corto plazo. Aquí decimos que se consigue con cambios rápidos de la vasodilatación o de la vasoconstricción local, tanto de los capilares, ¿verdad? Lo cual se produce en segundos y minutos para proporcionar con gran rapidez el mantenimiento del flujo sanguíneo tisular local apropiado. ¿De qué depende esto? Entonces, definir de forma directa de la actividad física que tenga mi paciente, de la actividad física que tenga la persona, del tipo de actividad que mantenga, para entonces mantener estimulado este control a corto plazo como tal. Ahora hablando a largo plazo. A largo plazo aquí hablamos entonces de ese control en días, en semanas o inclusive meses. Entonces aquí hablamos de proporcionar un control a un mejor flujo según la necesidad del tejido, pero aquí hablamos de consecuencia que se produce gracias al incremento o descenso del tamaño físico y del número de vasos sanguíneos que nutren los tejidos. O sea que en un mes, por ejemplo, o ahorita que hemos estado probablemente menos activos gracias a esta fase de prevención, en donde me obliga a disminuir el ritmo al cual yo tenía. Probablemente en el último mes o en las últimas 2 semanas, todo este flujo probablemente se ha disminuido, por ende la actividad de los capilares se ha disminuido también, no enlentecido, simplemente se ha disminuido, porque mi demanda física ha disminuido, ¿sí? Entonces ese control a largo plazo va a estar disminuido porque mi propio estilo de vida me ha obligado a que se disminuya. Pero, por ejemplo, si lo pensamos en un atleta de alto rendimiento, ¿cómo es que el atleta de alto rendimiento puede llegar a realizar esa actividad física a ese nivel? Es la importancia del entrenamiento, porque a través del entrenamiento es que se van a empezar a generar probablemente más vasos capilares, se va a fluidificar más, se va a estimular más la bomba linfática para poder entonces exigirle al organismo un tipo de actividad de ese grado de exigencia para el organismo. Ok, hablando de este control sanguíneo a corto plazo, el a corto plazo está prácticamente establecido según el grado de oxígeno que amerite, ¿sí? Entonces yo ahorita estoy sentada, si me pongo de pie y empiezo a caminar, automáticamente mi musculatura de miembro inferior ya se dio cuenta que necesita más oxígeno porque empecé a exigirle a estos músculos que voy a caminar o voy a bajar los niveles en gradas. Entonces no quiere decir que solo me paré y me desinserté.
No, ¿verdad? Sino que yo puedo hacerlo, porque gracias a esta capacidad que tiene mi organismo de poder venir y controlar este flujo circulatorio a corto plazo. Entonces yo puedo hacer esas transferencias, puedo hacer esos cambios de actividades de forma brusca y no pasa nada. Versus la persona, por ejemplo, que se desinserta de forma súbita, probablemente su oxigenación, algo pasó a nivel local donde no se detectó, porque es la característica propia de la enfermedad, en donde ya se ve entonces afectado todo este control del flujo a corto plazo. Ok, ahora vamos a hablar de esta teoría vasodilatadora de la regulación. Esta teoría entonces a corto plazo decimos que tiene un posible papel especial de la adenosina. Cuanto mayor sea el metabolismo o menor sea la disponibilidad de oxígeno o de algunos otros nutrientes en un tejido, mayor será la velocidad de formación de sustancias vasodilatadoras en las células de ese tejido. Entonces, mientras estas sustancias vasodilatadoras van a venir y producir cierta característica, ¿sí? Primero, existe una teoría de la demanda de oxígeno para el control del flujo sanguíneo local. El oxígeno es uno de los nutrientes metabólicos necesarios para provocar la contracción muscular. Los vasos sanguíneos simplemente se relajarían en ausencia de una cantidad adecuada de oxígeno, dilatándose de forma natural. Es lo que ocurre entonces cuando hay un cambio de presión, ¿verdad? Cuando hay un cambio de presión, entonces puede venir y decir, yo me veo que se me están hinchando las piernas o me siento como débiles las piernas, pero es en realidad porque ya de forma natural se ha generado una dilatación capilar. Esta teoría entonces de la demanda de oxígeno para el control del flujo sanguíneo local, decimos que el aumento de la utilización de oxígeno en los tejidos en consecuencia del aumento del metabolismo podría, en teoría, disminuir la disponibilidad de oxígeno hacia las fibras musculares lisas de los vasos sanguíneos locales, lo cual también provocaría la vasodilatación local. Ok, luego tenemos también mención de algunos otros nutrientes que podrían entonces influir sobre este control del flujo sanguíneo local. Se dice que se produce una vasodilatación en una deficiencia de vitaminas, ¿verdad? Entonces ya dijimos que existe la teoría que se produce una vasodilatación en ausencia o disminución de oxígeno, ¿verdad? Y es lo que ocurre cuando hay un cambio de presión. Entonces la altitud probablemente va a generar que tengamos menos oxígeno a nivel local, generando entonces ya sea hinchazón a nivel de tobillos, por ejemplo, o debilidad muscular como tal. Ahora bien, otro factor que estamos mencionando, pero aquí hablamos de la deficiencia de vitaminas que va a hacer entonces que se genere menos oxígeno. Y este es la deficiencia de vitaminas, hablamos de un beriberi, en la cual el paciente tiene una deficiencia de las sustancias del grupo B, tiamina, niacina y riboflavina. En esta enfermedad, el flujo sanguíneo vascular periférico de casi cualquier parte del cuerpo aumenta entre 2 y 3 veces, pero es gracias a que hay un aumento de este flujo asociado a que hay menos producción de componente vitamínico B. Luego tenemos también la llamada hiperemia reactiva. Esta hiperemia reactiva se produce después de que el riego sanguíneo tisular se bloquee durante un breve periodo de tiempo. En otra manifestación del mecanismo de regulación metabólico del flujo sanguíneo, es decir, la falta de flujo, pone en marcha todos los factores que provocan la vasodilatación. Este mecanismo resalta la estrecha conexión existente entre la regulación del flujo sanguíneo local y el aporte de oxígeno y de otros nutrientes de los tejidos. Entonces, esta hiperemia reactiva viene a ser entonces el momento en que por alguna o por otra razón el aporte de oxígeno, vino y se disminuyó. Entonces fue interrumpido por alguna o por otra razón, recibiendo señales del organismo que tiene que generar una vasodilatación para permitir el paso de irrigación para evitar una necrosis avascular. Luego tenemos el óxido nítrico. Este óxido nítrico es un vasodilatador liberado por células endoteliales sanas.
El más importante de los factores de la relajación de origen endotelial es el óxido nítrico. El óxido nítrico entonces es el encargado de producir una vasodilatación capilar asociada o sí, ligada a la disminución de oxígeno como tal. Se dice que es un gas lipófilo y es liberado por células endoteliales como respuesta a diferentes estímulos químicos y físicos. Él no relaja los vasos sanguíneos. El no relajar los vasos sanguíneos es una ventaja porque los mecanismos metabólicos locales para el control del flujo sanguíneo tisular dilatan principalmente las arterias y las arteriolas muy pequeñas de cada tejido para mantener entonces esa microcirculación. Es decir, que no se pretende, el fin de esto no es venir y perjudicar el organismo del paciente, sino que lo que se pretende es evitar una necrosis avascular en ausencia o disminución de un oxígeno como tal. Hablando de este óxido nítrico, bien, se va a producir un aumento del diámetro de los vasos sanguíneos. La síntesis y la liberación de este óxido nítrico desde las células endoteliales están estimuladas asimismo por algunos vasoconstrictores, como la angiotensina 2, que se une a receptores específicos en las células endoteliales. Bien, quiero ver acá. Ok, esto ya lo mencionamos. ¿Sí? El óxido nítrico, perdón, aquí relaja los vasos sanguíneos. Sí, fue lo que dije, ¿verdad? Ok, vamos acá. Sepamos que el óxido nítrico entonces es un vasodilatador, mientras que la angiotensina 2 es un vasoconstrictor. Ahora hablando de la endotelina. La endotelina entonces es un potente vasoconstrictor, ¿sí? Liberado por endotelio dañado. Las células endoteliales también liberan sustancias vasoconstrictoras. Las más importantes es la endotelina, un péptido de 27 aminoácidos que necesita solo cantidades minúsculas para provocar una poderosa vasoconstricción. El estímulo habitual para la liberación es una lesión en el endotelio. Es entonces en un momento, en una fase aguda, es por eso que se puede llegar a producir esta vasoconstricción, porque se aumenta la producción de endotelina. Bien, sepamos que después, en cuanto se activa la producción de esta endotelina en los vasos sanguíneos, la liberación de endotelina local y la posterior vasoconstricción ayudan a evitar una hemorragia extensa, ¿sí? Es entonces el por qué se produce una vasoconstricción a nivel de capilar cuando hay una lesión, una fase totalmente aguda producida por esta endotelina para evitar una pérdida de sangre mayor y así no se produzca entonces una lesión grave. Hablando de la regulación a largo plazo del flujo sanguíneo, decimos que se ajusta solo en las 3/4 partes de las necesidades adicionales de los tejidos, incluso después de la activación completa de estos mecanismos agudos. La regulación a largo plazo del flujo sanguíneo es especialmente importante cuando cambian las demandas metabólicas del tejido a largo plazo, o sea que en una fase aguda, en una lesión totalmente aguda, no va a existir esta regulación a largo plazo, sino que estamos ante una vasoconstricción asociada a liberadores vasoconstrictores y según van avanzando los días, es por eso comprender la reparación de tejidos. Según van avanzando los días, se dice entonces que ya se van a empezar a producir diferentes sustancias para empezar esta remodelación, diferentes sustancias para empezar a producir una vasoconstricción. La función del oxígeno en la regulación a largo plazo es importante no solo para el control a corto plazo, sino que también a largo plazo para permitir entonces siempre esta vascularización. O sea, si no hay oxígeno en el tejido, no se va a poder permitir la vascularización como tal, es decir, ese aporte de nutrientes necesarios para mantenerlos aptos y sanos para hacer su función. Muy bien, importancia de los factores de crecimiento vascular en la formación de nuevos vasos sanguíneos. Sepamos de que la formación de los vasos sanguíneos siempre va a depender, está establecida, pero siempre va a depender en algún momento del tipo de actividad, del tipo de función que tenga, del tipo de exigencia que tenga ese organismo. Tenemos 4 factores que van a estar identificados para establecer como tal ese crecimiento vascular.
tenemos el factor de crecimiento de endotelio vascular, tenemos el factor de crecimiento de los fibroblastos, el factor de crecimiento derivado de plaquetas y la angiogenina, aislados cada uno de ellos en tejidos que tienen un aporte sanguíneo inadecuado. Es decir, que cada factor va a tener su irrigación y cada factor se va a activar para entonces permitir la formación de los vasos, del crecimiento de los vasos según la fase, la etapa de crecimiento de cada persona. Ahora bien, hablando ya de cuando se establece los vasos y ya la persona ya depende del estilo de vida que tiene. Aquí hablamos entonces que la vascularización va a estar determinada según el flujo sanguíneo que se le exige a ese torrente. Entonces, mientras más activo sea, pues más torrente va a necesitar, por ende va a necesitar más fluidificación, más vasos capilares, mientras una persona que está relativamente enlentecido, pues no va a meritar tanto. Lo mismo ocurre en una lesión, porque esto es en una forma sana. Ahora hablando de una lesión, definitivamente va o no a activarse estos procesos. Cuando no se activan es entonces que llega a una fase de inflamación crónica produciendo un enlentecimiento del metabolismo local, que en donde ya la importancia de la fisioterapia para lograr esa homeostasia corporal nuevamente. Hasta aquí estaríamos llegando entonces con esta explicación de la importancia que tiene el sistema linfático en la fase, el proceso de microcirculación.